básicas, esas debieron, pues, bueno, sí que no debió haber fallos, o sea, había letras que siempre tenían una pronunciación y no la dijeron bien. Por ejemplo, la X, recuerden que la X siempre se pronuncia sha, nunca es como en español xa, nunca, es siempre sha, ¿ok? Otro detalle que, bueno, del que me di cuenta es que, bueno, recuerden que las vocales finales terminan de golpe, ¿ok? Entonces decimos cuale, no cuale, es cuale, y ahí queda. Así son las palabras. Las palabras terminan de golpe. Eso es algo que también se suele ignorar mucho en la enseñanza y no se debería ignorar porque es muy importante. Es un detalle importante, ¿ok? Porque, por ejemplo, la población nativa crece hablando así. Y pues lo que más debería ser correcto es hablar de esa forma, ¿ok? Y no es que sea algo actual, de hecho, se lleva registrando eso desde que llegaron los europeos al actual México, desde el principio ya se ha registrado que así era el sonido de la boca al final, siempre termina de golpe. Y la H final lo que hace es suavizar la vocal, es decir, deja que se desvanezca, así como en español. Por ejemplo, cuando les puse tecpimime, fíjense cómo es tecpimime, tecpimime. Notan que la H lo único que está haciendo es que la vocal se desvanezca. No suena como J ni, o sea, como una aspiración. Realmente la H final es eso. Se les explique también el tema de pronunciación. Solo dejan que la vocal se desvanezca. ¿Ok? Tecpimime. La H básicamente se deshace de la parada de golpe que hace una vocal final simple, ¿no? Por ejemplo, si decimos cuál le, ¿ok? Ahí simplemente hay una I y ahí termina de golpe. Es un detalle muy importante y es algo que ocurre en el idioma en general y lleva, incluso en clásicos lo pasaba y sigue pasando en la actualidad en la Huasteca, en Orizaba, en Oaxaca, en Guerrero, ¿ok? Entonces, bien, eso que es muy importante, pues sirve mucho para que puedan detectar, ¿ok? Desde el principio del habla, porque es como, no sé, es muy extraño que normalmente se suele ignorar ese detalle, pero es que es muy relevante sobre todo para poder hablar bien, ¿ok? Claro, porque si no, no van a comprender cuál es la diferencia entre una vocal final y una vocal final con H. Y notar que la H final no tiene nada que ver con la H intermedia, por ejemplo. Precisamente es eso, la H final, si comparamos, llegará un momento en que llegará, bueno, que comparemos con, digo, que compararemos con textos clásicos. Recuerden que veremos literatura clásica, ¿ok? Y notarán que hay acentos. Esos acentos en realidad son Hs, ¿ok? La H intermedia era un acento, el H final era otro acento, ¿ok? No se escribía la H en acentos. Entonces van a entender por qué la H intermedia era un acento diferente a la H final, porque son dos sonidos totalmente diferentes, no tiene nada que ver. Recuerden, la H intermedia sí es una aspiración, aunque antes era una parada glotal. Ahora es una aspiración, lo cual es más sencillo, ¿ok? Decimos que podría ser, por ejemplo, Ostli, camino, Ostli, ¿ok? Ostli. ¿Notan que hay una aspiración después del la O? Muy bien. Bueno, pues si lo comparamos con una H final, por ejemplo, la palabra, ¿qué palabra digamos? La palabra huehue, ¿ok? Anciano, huehue, huehue, termina en H. Vean cómo solo está desvaneciendo la vocal, no tiene nada que ver un sonido con otro. Y por eso en la antigüedad esas dos Hs se escribían diferente.
una era un acento y la final es otro. El problema, claro, es que ahorita quizá la H está causando esa confusión y la gente podría pensar que, es que será el mismo sonido, pero es que no lo es, ¿ok? Debemos recordar eso. Bueno, ¿sobre qué más? ¿Qué dijeron? A ver, yo mis apuntes solo tenía el nombre de un tono valeriano. Bueno, en algún momento creo que sí les llegué a mencionar lo de Nikan Mopowa. De hecho, los que me pusieron Huitla Mahuizoltica, pues realmente es correcto. No al 100, pero se los valgo. ¿Por qué? Porque el Huitla Mahuizoltica, que fue una compilación, ¿ok? De varias obras, en sí es la obra literaria más importante, escrita por, bueno, más bien compilada por eh, Luis Lasso de la Vega, un criollo. Pero, bueno, sin embargo, esa obra se compone principalmente por dos obras escritas por nobles, ¿ok? Nobles nahuas. Esos nobles nahuas, su nombre es Antonio Valeriano, el que escribió Nican Mopowa, y la otra parte, la que escribió, bueno, el que escribió el Nican Motecpana, eh, pues es precisamente ¿de qué otro era? Se me hace que era eh, Hernando de Alvarado Tesosomo, que se me hace que fue el autor. O sea, mm, creo que sí. Me suena que sí, la verdad. Pueden confiar en que sí, eh, porque no me suena que sí, la verdad, otro autor. De hecho, Hernando de Alvarado Tesosomo es importante también en la historia de la literatura, en sí, en la historia del idioma en general. Hernando de Alvarado Tesosomo es nieto de Motexoma II, ¿ok? Él escribió la crónica Mexicayot y, bueno, en sí también otras obras, ¿ok? De todos modos es relevante en la historia de la literatura, ¿ok? Bien, pues en general pues siempre tocamos temas de historia, ¿saben? Porque es muy importante conocer la historia del idioma a medida que aprendemos el idioma. Del mismo modo que aprendemos eh, variedades diferentes, así como, bueno, nos centramos siempre en la Huasteca, como les digo que prácticamente cada clase, pero es importante conocer las diferencias con los demás para poder tener mayor dominio de inteligibilidad. ¿Ok? Pues porque conociendo las diferencias podemos adaptar nuestra forma de hablar, ¿ok? Ustedes saben, tenemos una forma estándar, que en este caso sería la Huasteca, y pues sus regionalismos para cada zona, ¿verdad? Que tenemos Guerrero, Orizaba, algunas zonas de Puebla, tenemos hasta Tlaxcala. Entonces, eso es, vamos a tener que agarrar pues un poco de todo para que ustedes en algún momento ya puedan am, adaptar su forma de hablar, ¿ok? Ustedes adaptando eso, principalmente pues la diferenciación dialectal, es lo que les va a servir también para alcanzar mayor comunicación. Pero no solo eso, sino que, bueno, aunque ustedes aprendan tal variante, van a saber que en otras se dice así si quieren comunicarse con un hablante o si quieren leer un texto de dicha variante. Ahora sí que van a poder entender. ¿Ok? Bien, pues por eso tocamos todos esos temas. Es lo mismo que sucede en la educación básica. Saben, en primaria, secundaria y prepa, cuando enseñan español, no solo se ven las reglas del idioma, se ve la literatura, se ve la historia, se ve las diferencias, ¿ok? En sí eso es, y pues precisamente es muy importante que también lo toquemos aquí, en esta clase. Siempre estemos pues integrados a todo. No todo es aprender el idioma, también es muy importante aprender el contexto, la historia, las diferencias. Y en parte, pues cosmovisión, eh, que no nos centramos mucho en eso, pero de todos modos por el contacto con el idioma y más específicamente por la literatura y por las formas de pensar que vamos a ver, pues sí que vamos a llegar a ese tema de la cosmovisión. Pero principalmente náhuatl actual. Claro que en la literatura clásica va a haber algunos escritos que van a estar relacionados con cultura prehispánica,
pero casi no vamos a ver mucho de cultura prehispánica porque pues precisamente tenemos que prácticamente toda la literatura es del virreinato, ¿saben? Y pues lo poco aparte es o prehispánico o actual. Así que sí, vamos a estar viendo por eso mucho contexto histórico, porque es necesario saber cuál era la situación del idioma en el punto en que se escribió tal obra, para saber por qué se escribió esa obra y qué da a entender esa obra en relación al contexto del idioma. ¿Ok? Por ejemplo, cuando vemos una obra de Sor Juana, entenderemos por qué Sor Juana escribió esa obra en mexicano, literalmente. O Nezahualcóyotl, ¿ok? Una obra de Nezahualcóyotl. O también podemos ver el Nicanor, ¿por qué? ¿Ok? En sí hay demasiadas obras que podemos leer. De hecho, creo que en lo que llevemos de curso no pararemos de ver sobre literatura. A partir de que toquemos el tema de literatura, no nos vamos a detener. O sea, ahorita sí que vamos a leer muchas cosas. Cada vez irán aumentando tanto vocabulario que igual entenderán todo ustedes mismos, sin necesidad de ello. Así es, también veremos, por ejemplo, lo que escribió Emiliano Zapata, porque Emiliano Zapata pues hablaba mexicano y de hecho escribió en mexicano manifiestos durante la Revolución Mexicana. También los edictos del emperador Maximiliano de México, eso también los vamos a ver. Entender también el contexto social de la lengua y el porqué de escribir pues decretos, leyes y todo en mexicano. Pues en sí vamos a ver mucho de eso. O también descripciones del idioma, ¿no? Por ejemplo, tenemos al filósofo Clavijero, un filósofo del siglo XVIII, ¿saben? Novohispano era. Y pues que, fíjense, si quieren les explico cómo lo dijo. Literalmente, les digo cómo fue que dijo y llamó al idioma, ¿ok? Vean, pues en primer lugar, tenemos que Clavijero calificó la poesía del idioma mexicano, o sea, la poesía náhuatl, la calificó de pura, amena, brillante, figurada y llena de comparaciones con los objetos más agradables de la naturaleza. Así fue como lo dijo. Además de eso, fíjense que, bueno, sí que hubo gente en Europa que decía, no, es que no se pueden representar cosas así como abstractas en idiomas de América. O sea, había como esa idea en Europa, ¿no? Pues Clavijero literalmente, pues como que digamos que los dejó en ridículo, ¿ok? Porque Clavijero, pues él incluso pues sabía latín, griego, otros idiomas de Europa, pero hablaba mexicano, ¿saben? Sí, les repito lo que dijo. Clavijero dijo que el idioma mexicano pues es puro, ameno, brillante, figurado y lleno de comparaciones con los objetos más agradables de la naturaleza. Clavijero también dijo, hay pocas lenguas más capaces de expresar las ideas metafísicas que la mexicana, porque es difícil hallar otra en que tanto abunden los nombres abstractos. Así fue como dijo Clavijero, pues básicamente dejando a los europeos, pues, bueno, refutó la idea totalmente, o sea, dijo que claramente el mexicano, o sea, pocos idiomas tenían la capacidad que tenía el idioma mexicano, bueno, que tiene, porque obviamente sigue siendo el mismo idioma, pocos idiomas tienen la capacidad que tiene el idioma mexicano para representar conceptos metafísicos. Estamos hablando de filosofía. Por eso es que es muy importante la literatura náhuatl. Está encargada. Y es que realmente, fíjense lo simple y sencillo que fue incorporar palabras del catolicismo al idioma mexicano. Así, o sea, directamente fue sencillo, fue porque ya existían todos esos conceptos, solamente fue adaptar el significado a ideas católicas, ¿saben? De por sí, pues el idioma es muy rico. Y de eso fue de lo que se dieron cuenta pues los españoles al llegar, desde el principio. De hecho, pues una de las personas más importantes también, bueno, relevantes, vamos a decir, de la historia del idioma mexicano desde el comienzo, vamos a decir desde 1523. Estamos hablando de 2 años después de la conquista de Tenochtitlan.
Am, Pedro de Gante. Pedro de Gante fue un fraile belga, o sea, de la actual Bélgica, y pues él llegó a Nueva España 2 años después de la conquista, y desde entonces, junto con los demás, bueno, él era franciscano, junto con muchos franciscanos, pues se fue a estudiar y aprender el idioma mexicano, como lo hablaban los tlaxcaltecas, los texocanos, los tenochcas, ¿ok? Y a partir de ello, pues lo aprendieron y empezaron a construir gramática del idioma. Eh, claro, desde el principio para fines religiosos también, pero lo aprendieron. Bueno, si saben quién fue Carlos V, el emperador. Bueno, Pedro de Gante era su hermano. Así que, bueno, ya saben. Eh, qué curioso, ¿no? El hermano de Carlos V, pues precisamente estudió el mexicano y lo aprendió. Ya ven, qué curioso, ¿no? La historia nos ha tapado mucho y eso es algo que recalcamos siempre, porque realmente la historia del idioma mexicano desmiente totalmente la historia de la SEP. O sea, es que ni siquiera la historia de México es capaz de desmentir el sistema educativo histórico. Es precisamente la historia específica del idioma mexicano la que acaba con todos los mitos que nos han impuesto. Porque si hablamos de México en general, nos van a sacar de todo, ¿no? Y aparte, se suele dejar en segundo plano a la población indígena, solo por el simple hecho de, bueno, a ver, quién sabe por qué. O sea, porque por un lado la historia está alabando a los mexicas, pero después la conquista es como si no existiera. Es muy triste. Pero bueno, si nos vamos al otro lado, es la historia del idioma, porque claro, estamos hablando específicamente del mexicano. Hablar específicamente del mexicano nos deja claro que no estamos hablando del español. Si hablamos de detalles que ocurrieron como el bilingüismo, la diglosia, la educación y todo eso, la educación bilingüe que había. Pero fuera de eso, todo es sobre el mexicano y todos los procesos y cambios que hubo y la expansión. Conocer esta historia literalmente destroza la versión que nos imponen en el sistema educativo. Y yo creo que es una de las razones por las que no quieren que aprendamos, ¿verdad? O sea, o más bien, les da igual si aprendemos, pero mientras ellos no lo enseñan, pues saben que la gente no lo aprenderá, a menos que sea de, pues de una comunidad o académico. Por eso yo creo que es una de las razones por las que nos han querido tapar todo el conocimiento, ya que pues el mexicano se puede considerar el idioma de América con más literatura. Ah, aparte, pues es que realmente es lo curioso, porque mientras estaban deshaciéndose del idioma en el siglo XIX, siglo XX, o sea, el gobierno mexicano, bueno, el gobierno independiente de México, es curioso que intelectuales, seguramente han escuchado algún nombre de ellos, eran hablantes de mexicano, porque lo habían aprendido, lo estudiaban y lo hablaban. No eran nativos, pero lo hablaban y eran intelectuales. Entonces aquí nos quedamos como, qué extraño, ¿no? O sea, porque sí los académicos lo estudiaban y todo, nunca hubo esa discriminación de ese lado, pero por el otro estaban imponiendo el español, el gobierno de México. Lo cual pues sí tendría sentido entonces que nos han estado ocultando esto solamente por el hecho de que tiene tanta literatura, tanto conocimiento y pues una historia que confirma qué pasó en el virreinato. Y quizá el punto es ese, que no quieren que lo sepamos. Hay muchos textos en náhuatl, en mexicano, que no han sido traducidos y que solamente están archivados. ¿Quién sabe qué tantas cosas digan ahí? Incluso, por ejemplo, en Coahuila hay muchos archivos que ni siquiera han sido traducidos. No sabemos qué onda. Solamente habría que ir ahí, a Saltillo, por ejemplo,
a obtener sus documentos o saber qué dicen, porque ni han sido traducidos ni han sido publicados. Si hubieran sido publicados, pues seguramente alguien ya los hubiera traducido, pero pues simplemente, quién sabe, están ahí, nadie hace nada, no sé qué más quieren ocultar, pero bueno, sabemos que la historia del norte de México con respecto al idioma mexicano es una de las que más se ha querido ocultar, precisamente por el hecho de que se trata de la historia tlaxcalteca. Es como la de Guatemala también, que nos han estado ocultando el mexicano que se ha hablado en Guatemala durante el virreinato, y esos detalles, ¿saben? Porque pues si nos vamos incluso más lejos, tampoco nos han hablado nunca de la influencia que ha tenido el idioma mexicano sobre los idiomas de Filipinas, ¿saben? Pero bueno, pues siempre tocamos estos temas. Está bien, porque a partir de ello ustedes conocen más del contexto lingüístico y saber por qué estamos así, porque no es como que, ups, de repente se dejó hablar. Pues no, no fue así la historia, ni tampoco como nos la pintan, que siempre nos quieren estar echando la culpa a alguien de afuera, ¿no? Entonces están como, sí, claro, como fueron los europeos, ¿no? Y dicen, sí, ellos nos quitaron el idioma, claro, nos impusieron el español. Pues que ni eso. Es más, directamente les puedo decir que fueron los españoles los que impusieron el idioma mexicano en Nueva España. No solo lo impusieron por ser el idioma oficial, sino que literalmente se estaba enseñando el mexicano a hablantes de otros idiomas para que primero se alfabetizaran en el mexicano y luego en su idioma materno. O sea, hasta así estuvo la cosa. Y los reyes de España, por ejemplo, pues literalmente obligaron a que los religiosos supieran los idiomas locales, porque si no, no tenían ni sueldo ni su propia parroquia y bueno, iban a quedar fuera. Llegó un punto incluso que hubo un rey de España que obligó pues a que todos los sacerdotes, si se cambiaban de curato, de parroquia, lo que fuera, tenían que volver a presentar un examen de suficiencia en idioma mexicano o en algún idioma local dependiendo de la región. Entonces ustedes ven, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues nada de esto nos saben, ¿verdad? ¿Qué les parece la historia? O sea, ¿a ustedes les gusta cuando hablamos de temas de historia? Porque, o sea, supongo sí, les parece interesante, ¿no? Porque, bueno, no es algo que nunca hayan escuchado, es que, bueno, porque literalmente nunca lo han escuchado seguramente porque esto no forma parte del sistema educativo, tristemente. Ni siquiera para el sistema educativo de la población que habla náhuatl. A ellos los que más les interesa, bueno, más bien, al gobierno lo que más les interesa de ellos es que no sepan el pasado de su idioma. Muchos náhuatl no saben que su idioma fue tan importante por ese hecho. Es como negligente, es como dejar que, sí, nunca les vamos a decir que fue tan importante para que pues, simplemente se les olvide y no lo vean relevante en la actualidad. ¿Qué les parece la historia? Cuando hablamos de historia, ¿les gusta? Interesante conocer todos estos puntos que nunca, tal vez nunca, habrían sabido de ellos. También, si quieren, pueden dejar comentarios aquí en el chat o en micrófono también. De hecho, es que esa es la cosa. La historia de este idioma es la que cambia todo. O sea, el que sepa la historia de este idioma cambia totalmente el paradigma de la historia de México. O sea, lo que uno piensa cambia radicalmente. Porque está todo oculto. O sea, es que, por ejemplo, ¿saben desde cuándo se habla mexicano en lo que ahora es Estados Unidos? Desde el siglo XVI. O sea, fíjense. ¿Y saben cómo pasó eso? ¿Saben quién acompañó a los españoles a fundar la ciudad de Albuquerque, la ciudad de Santa Fe de Nuevo México? Fueron nahuas, la mayoría tlaxcaltecas. Si van a Santa Fe, por ejemplo, en la zona histórica, eh,
el lugar más antiguo de la ciudad se llama Barrio de Analco. Analco es un nombre en náhuatl, un nombre en idioma mexicano, ya que era el barrio de los tlaxcaltecas. Y ellos construyeron pues ahí la primera iglesia de toda la ciudad de Santa Fe de Nuevo México. Ustedes ya ven, esto es como si no existiera para la historia del país. Es lo triste. Bueno, para eso estamos aquí. Ese es el punto. O sea, a partir de ahora, ustedes ya van a conocer todos estos detalles importantes. Todo. Y ahora sí que están pues preparados en todo el tema histórico. Por eso, ahora sí que pueden sentir el orgullo de ya conocemos la historia de este idioma y de paso muchos detalles relevantes de la historia del país. Y bueno, pues pueden ver, ¿no? Cómo el proceso de evolución. Claro, tengo muchos archivos en PDF. Se los puedo ir mandando por WhatsApp, entonces, por el grupo, para que ustedes puedan leer también, porque, o sea, de lo que yo les explico, hay mucho más en un montón de archivos PDF, ¿saben? Son investigaciones que incluyen, por ejemplo, testimonios, o sea, de fuentes primarias, bueno, recopiladas, ¿no? Así. Eh, y hay muchas investigaciones, igual que hay muchos textos que se escribieron en tal época que lo describen así como fue. Entonces, sí, o sea, yo les puedo ir enviando tantos archivos como quieran ustedes para profundizar en esos temas históricos. Pues sí, me encanta entonces que ustedes también se interesen en ello. Ah, exacto, o sea, que ni el nivel de licenciatura se ven esas cosas. Fíjense, am, vamos a, claro, aquí aprendemos todos esto que es muy importante. Así es que claro, esto es algo necesario. O sea, ya he llegado a un punto en el que esto es algo que se debe saber, es algo que se debe dar a conocer. No se puede perder este conocimiento, sobre todo cuando tenemos instituciones que no solo lo ocultan, sino que, bueno, se empeñan en que no lo sepamos. Claro, imagínense, una institución, ¿cómo va a querer? Bueno, más bien, no solo institución, vamos a decir el Estado mexicano. ¿Cómo va a querer el Estado mexicano que sepamos esto? Si básicamente estaríamos echándole la culpa al Estado mexicano. El Estado no quiere que sepamos que él tiene la culpa, sino que la culpa la tiene otro afuera. Y ya ven. De hecho, tengo, bueno, no les podría pasar, por ejemplo, un PDF de un libro que tengo, bueno, es que tengo un par de libros aquí en físico, pero que también describen las etapas de la historia del idioma mexicano, que creo que también lo pueden encontrar en Internet. O sea, ya hay muchas cosas que también están en Internet sobre la historia del mexicano. Am, fíjense, la historia del mexicano pues se divide en varias etapas, simple. Se divide en unas pocas etapas, vamos a decir. Eh, pues, claro, les voy a ir enviando entonces los PDFs porque es que tengo una, bueno, tengo una carpeta con muchísimos PDFs. En total son 6 gigabytes lo que ocupa la carpeta. O sea, no todos son PDFs del mexicano o en sí, o sea, tengo en general muchas cosas, pero pues está ahí todo, voy a ir buscándolos y les voy a ir enviando porque pues tengo demasiados PDFs. Pero sí, les voy a estar enviando todo para que ustedes también vayan leyendo en profundidad y ustedes conozcan más de esos detalles, esos temas históricos. Am, bien, fíjense que pues como ven, hubo varias etapas y de hecho hay un contraste importante, porque un contraste importante hay entre una etapa que se llama la reflorescencia del idioma mexicano y otra que se llama la decadencia. La reflorescencia empieza como más o menos en el año 1600, sí, por ahí, 1600.
Claro, fíjense ahí lo que dicen. am, sí, al final es cosa de investigar y comprar fuentes. Así es. Fíjense, de hecho nosotros también hemos estado colaborando en general. Fíjense, les voy a contar, tanto nahuatlantes nativos como no nativos, también hemos estado colaborando en difundir la información en Internet, porque es donde más llegan muchas cosas de estas, es donde más se expande. Hemos estado colaborando bueno, en promover la información, tanto de la historia como del idioma, en Internet, ya sea en alguna página, en artículos, incluso en la misma Wikipedia. Es que precisamente es lo que hemos estado haciendo, tanto nativos como no nativos, ha sido eso. Por eso seguramente es mucho más, mire, fíjense, hasta pueden encontrar más de todo esto eh, en Internet también, porque, bueno, si han visto tal vez el grupo de Telegram que tenemos de mexicano. Bueno, ahí somos varios de los que estamos metidos en ese tema. Pero sí, lo que estamos haciendo es promover todo para que llegue mucho más. Por eso también colaboramos con Wikipedia o colaboramos con páginas o artículos por lo mismo. Principalmente, eh, pues, fíjense, por ejemplo, el grupo de Telegram del idioma mexicano tiene, bueno, somos varios administradores, eh, pero en sí somos 5 administradores no nativos y hay 6 administradores nativos, ¿ok? O sea, que al final somos aquí, pues, de todo, un balance, ¿no? Entre primera lengua y segunda lengua. Así es. Es que sí, es un engaño lo del mestizaje, es una estafa, es que ese es el problema. ¿Qué es el mestizaje? El mestizaje en México no existe más que genéticamente, la mezcla de sangre y ya. Y tal vez ni eso, hay mucha gente que se considera mestiza, pero en realidad a lo mejor ni siquiera tiene sangre europea. Solo es un concepto. Y ese es el punto. Es un gran error, porque además de eso, es que el mestizaje cultural no existe en México. Es como decir que, a ver, si existiera un verdadero mestizaje cultural, no estaría tan europeizado todo. Es todo tan eurocéntrico. Exacto, Vasconcelos. Ay, Vasconcelos, que desmadre con él. Pero bueno, tenemos gente también como Justo Sierra. Hubo gente mucho más agresiva también como Justo Sierra. Si saben de esa persona, pues fue uno de los que estuvo a favor de imponer el español en el sistema educativo, porque decía que de esa forma se iban a destruir los idiomas locales de México. Eso fue en 1902. Qué curioso, ¿no? Mientras tanto, en el virreinato de Nueva España estaban diciendo, bueno, el rey decretó las cátedras en la Universidad de México para el idioma mexicano y el idioma otomí. O sea, totalmente opuesto al México independiente. ¿Qué les parece? Es un desastre. Pero es que solo conociendo estos detalles de la historia es que también se puede erradicar mucho del concepto que se tiene sobre el idioma. Porque, bueno, en primer lugar, mucha gente en la actualidad no está interesada o se siente avergonzada por el idioma. ¿Por qué? Porque lo han pisoteado estos dos últimos 200 años. Específicamente podemos decir los últimos 100 años, ¿ok? Pero sí, digamos 200 o 150 años. Pero sí, el problema ha sido ese, que se ha pisoteado, se ha querido tapar la historia con vacíos históricos incoherentes para que la gente llegue a conclusiones que quiere el gobierno, que podría ser decir, echarle la culpa a los españoles y todo, pero de todos modos la gente no hace nada. Claro, porque no les han dicho el interés que ha tenido todo el mundo sobre el idioma mexicano. La gente no sabe que franceses han estudiado el idioma mexicano, que estadounidenses, que españoles, que alemanes,
Es que ese es el punto. Nos han querido vaciar todo para dejarnos como a nadie le interesa. Como que a nadie le interesa. Y toda esta gente, gente como Remy Simón o gente como Karen Dekin, ¿qué pasa con todos esos? O la inmensa cantidad de españoles o italianos como Horacio Carocci, belgas como Pedro de Gante, vascos como Mendieta. Claro, ¿qué opinan? O sea, eh, nos silencian por lo mismo. Ahora, un detalle también importante ha sido cómo nos quieren, bueno, cómo la sociedad más bien, porque en sí el gobierno no está en contra, la verdad, el gobierno lo acepta. Pero digamos, por ejemplo, el nombre del idioma, mexicano. O sea, en español se dice mexicano. Los hablantes nativos se refieren a menudo al idioma como mexicano. Así, queda como mexicano para hablantes nativos. Así como para decir uno mismo debe saber eso. Entonces, es por eso tan importante. Y yo les he estado diciendo idioma mexicano, lengua mexicana, porque es un nombre que no se debe perder. El hecho de que nos lo quieran, o sea, quitar, es otro tema, pues, que está literalmente pisoteando el idioma, ¿ok? En primer lugar, porque mucha gente que no sabe ni siquiera que los idiomas indígenas son idiomas. Siempre tienen la idea de que son dialectos o esas tonterías. O también el prejuicio, bueno, la idea tonta de querer distinguir entre, eh, bueno, es que fíjense que es algo raro. También se ha impuesto en la sociedad que lengua e idioma son cosas diferentes, pero es que son lo mismo. Lengua e idioma son sinónimos. Los lingüistas lo usan siempre como cosas iguales. No entiendo por qué la gente se empeña en diferenciar las dos palabras, como si lengua fuera inferior a idioma, cuando es lo mismo. Decimos lengua española, lengua inglesa, lengua mexicana, lengua otomí, lengua maya, da igual. Así como decimos idioma español, idioma mexicano, idioma zapoteco. Que dicen, está chido que en vez de que nos pidan inglés para el título, que mejor nos pidan en mexicano. Es que si hacen eso, se dispara el idioma. O sea, así de simple, imagínense. En España hicieron eso con los idiomas locales. Ahorita los idiomas locales tienen fuerza. Incluso pueden ser más relevantes hasta ahorita que los idiomas de México y teniendo menos hablantes de algunos. Por ejemplo, el vasco, ¿saben? El vasco tiene como 700,000 hablantes. Está en el traductor de Google desde hace años. Tiene contenido en Internet. El gobierno, o sea, claro, el mexicano también tiene tanto cosas de gobierno como contenido en Internet. Pero si lo comparamos con el vasco, es que el vasco tiene más. El vasco tiene sus periódicos, tiene sus todo, tiene sus doblajes. O sea, ¿qué pasó? No es por la cantidad de hablantes, es por el respeto y la representación que se tiene en un idioma. ¿Qué les cuesta invertir? Y eso que el vasco, por ejemplo, no tiene ningún parentesco con el idioma español. La relación entre el vasco y el español es como decir la relación entre el mexicano y el español, o entre el maya y el español. No hay ningún parentesco. De hecho, el vasco es un idioma indígena de España. Existe antes de que conquistaran los romanos España. Entonces, claro, fíjense eso, no es imposible. O pongamos de ejemplo Paraguay. Paraguay es un país bilingüe. Paraguay, en Paraguay hay más gente que no habla español que gente que no habla guaraní. Y dicen, en un dije, unas carreras con administración de empresas políticas sociales y explicar una nivel de las comunidades menos que inglés que está super mi jefe. Ah, qué bien. Eso es bueno. Pero fíjense que se puede impulsar mucho más. O sea, por ejemplo, decir, am, no sé, imagínense que den becas a gente solamente por hablar un idioma eh, indígena, ¿saben? Eso podría pasar. O que en ciertos trabajos, como más relevantes, se llegue a dar, ¿saben? La
obligatoriedad del título. De hecho, es algo que pasaba. Es que no sería nuevo para el idioma mexicano. Eso pasó durante el virreinato. O sea, sacerdotes no podían cobrar si no sabían el idioma mexicano, por ejemplo. Entonces ya no sería algo nuevo. De hecho, sería básicamente, fíjense, que cualquier actitud que se haga ahorita sería recuperarla. No sería una innovación, no sería algo nuevo. Si nos referimos específicamente para el idioma mexicano, ¡pum! O sea, ya que literalmente estaríamos regresando a lo que pasó hace 400 años o 300 años. ¿No tiene que especiales? Bueno, sí, pero imagínense que se dé algo mucho más visibilizado, más por el hecho de hablar un idioma que solo por ser indígena. Porque es que un idioma está condenado cuando se quiere relegar, bueno, cuando se quiere dejar solamente para un pueblo, para un origen étnico. Porque si de por sí hay discriminación, imagínense si el idioma nada más se queda para un pueblo. Claro, claro, o sea, habla su idioma, así es. Pero me refiero a que no solo población indígena, sino que aparte, población mexicana agarre interés por hablar el idioma indígena a partir de estos detalles, que vean que hay relevancia, ¿ok? Esa es la cosa. Porque claro, aquí cuántos somos. En el grupo somos más. O sea, ahorita no estamos muchos aquí en la clase, pero es que aparte de eso, pues en México son casi 130 millones de personas, de las cuales pues am, 20 millones son indígenas, ¿ok? Este, bueno, un gran número, pero ¿cuál es el problema aquí? Bueno, pues en primer lugar, no se debe siempre etiquetar. Es que hay un gran problema con las instituciones, que es que siempre están etiquetando todo por origen étnico. Eso simplemente sigue siendo división racial. ¿Qué pasa? No, el problema no está en que se señale un pueblo como es, sino que siempre están etiquetando un idioma con su pueblo. Y no debe ser algo así, porque eso lo fomenta que siga habiendo discriminación. Un idioma no debe ser solamente de un grupo étnico, sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, el idioma mexicano. El idioma mexicano no era de un solo grupo étnico durante 300 años. Eso es algo reciente. Si nos remontamos al virreinato, por ejemplo, el idioma mexicano lo hablaban europeos, indígenas, hasta africanos y seguramente asiáticos por Filipinas. Entonces, ¿cómo nos quedamos con eso? Pues que nunca ha sido un idioma de solo un pueblo y ahora es lo que han impulsado, porque siempre quieren estar etiquetándonos con eso, algo que no debería ser. De hecho, conozco algunos que son indígenas blancos, pero por el hecho de que crecieron en la cultura indígena y el idioma indígena es su lengua materna. ¿Qué opinas sobre eso? Es algo que pasa, algo que ha pasado. No es extraño. Para el gobierno, sí, claro, y para la gente, pero es muy triste. Sí, así es. Los africanos pues eran esclavos generalmente en Nueva España y pues al vivir en hogares donde el idioma mexicano era el idioma principal, pues claramente terminaron aprendiendo. O también los africanos que se mezclaron con indígenas, ¿saben? Por ejemplo, en Veracruz hay una ciudad llamada Ñanga. Esa ciudad la fundó pues un africano de apellido Ñanga y sus descendientes son mezcla de africanos con indígenas y el idioma principal de la ciudad, o sea, el idioma indígena principal es el mexicano, pero ellos descienden también de africanos. Y pues ya ven, qué curioso, ¿no? Porque pues um, es muy, bueno, siempre nos sacan de onda, ¿no? Con estos temas de historia, porque es como, wow, nunca nos dijeron esto. Pero ya ven. De más detalles así, pues podemos mencionar de tanta literatura que hay,
O por ejemplo, el típico, ¿no? Siempre nos han dicho, bueno, ustedes ya les he comentado antes, pero siempre nos han dicho así como que, los indígenas no podían gobernar. Bueno, entonces Antonio Valeriano no existe, ¿no? No, pues claro, Antonio Valeriano gobernó. Y claro, otra diferencia es que no pudieran ser virreyes, no podían gobernar cargos altos, ¿ok? Eso sí, eso está claro. Pero cada pueblo indígena de Nueva España tenía su gobierno indígena, no eran gobernados por españoles. Es más, hay pueblos que incluso no se les permitía votar a los españoles. Si vamos, por ejemplo, a Parras de la Fuente, en Coahuila, esa ciudad, literalmente los únicos que podían votar y gobernar eran indígenas, los tlaxcaltecas. Los españoles no podían ni gobernar ni votar. Qué irónico, ¿no? Y eso es el virreinato. Lo mismo que la educación. A la educación solamente podían acceder pues, españoles e indígenas nobles, vamos a decir. Así es la República de Indios. Fíjense, bueno, la República de Indios para en general los indígenas a la que no pertenecían los tlaxcaltecas específicamente. Los tlaxcaltecas tenían su autonomía propia. Ellos se gobernaban por ellos mismos. Ellos se montaban su gobierno propio y solo dependían de Tlaxcala, y Tlaxcala solamente dependía del virrey y el rey. Nunca tenían que rendirle cuentas a ningún gobierno local. Eh, sobre la educación, pues solo podían acceder a la educación los españoles o los indígenas nobles, solamente. Pero bueno, nos queda claro, indígenas son los que quedaron en cero, es que literalmente solamente los indígenas nobles. Algo que tampoco está tan alejado del sistema prehispánico. Los indígenas nobles tenían su propia educación aparte de el resto. O sea, los plebeyos, vamos a decir, en la época de Imperio Mexica, la población en general, que no era de la nobleza, pues accedía a una escuela muy diferente a la de la nobleza. Al final, pues quedó algo similar. La educación quedó pues para los nobles indígenas durante el virreinato. Por eso sí, hubo nobles indígenas que estudiaron en la Universidad de México, lo que ahora es la UNAM. En ese tiempo era la Universidad de México, así se llama, o Real y Pontificia Universidad de México. Ya ven, pues, hablando de todo ese tema cultural, pues ya ven cómo se dio eh, tanto cambio y pues los procesos que han llevado a cómo estamos ahora. Porque, claro, fíjense, eh, lo mismo nos indica Yasnaya Aguilar, ¿saben? La activista indígena, que es Mije. Ella, pues claramente así lo acusa, directamente lo ha acusado en el Parlamento, en el gobierno mexicano, donde ha dicho en la Cámara de Diputados, pues sí, directamente, bueno, en general sabemos ya, ¿no? Donde ha acusado al gobierno mexicano de ser el responsable de la muerte de los idiomas y las culturas. Pues así ven cómo estamos. Debemos visibilizar más, promover siempre más. Supongo que, o sea, por lo menos los demás que están en mi grupo de WhatsApp están viendo las clases en Drive, porque pues se supone que entraron para aprender. Claro, como siempre, pues fíjense cómo siempre han salido del grupo aquellos que son de ideología neomexica, ¿no? Así como les decimos. Pero es que es cierto, es pues gente que no quiere aprender, se quiere quedar encerrada en esa idea de los mexicas. Am, sí, se enojan y se van, porque no les, o sea, yo creo que se enojan porque no les decimos ometeotl cuando saludan y esas cosas. Pues bueno, es el que no quiere aprender, pues que siga quedando en la ignorancia. Claro, sí. De hecho, para eso están ustedes, apóyense siempre en ello. El repaso también, para repasar y todo, es muy importante.
Y también pues hay gente que está viendo las clases fuera de horario, ¿no? Pues tiene las clases o sea, hay gente de España o de Argentina que tiene que verlas grabadas por el horario. Entonces, ven, am, que aparte, pues en este siglo, vamos a decir, ahora sí que vamos a seguir, tenemos que evitar la pérdida, ¿no? De todo esto. Maestro, Y claro, pues como ya les he dicho antes, esto tiene que pasar a más generaciones. Ay, se escuchó, no sé si hablaron. ¿Quién habló? sí, disculpe, ¿me Es que no escucha? se me escucha el audio. Ah, a ver, hable ahora. ¿Se puede escuchar? Sí, ya. Es que creo que tenía el volumen bien bajo, no escuché y luego aquí me di cuenta que alguien tenía prendido el micrófono. Disculpe. No, nada más una pequeña observación acerca de lo que estaba diciendo de los vascos, del idioma y de la cultura. Ajá. Pues básicamente han estado tratando de separarse del país español porque son como un grupo oprimido dentro de España y ha habido mucho conflicto y han tratado básicamente de tener su propia nación. Parece que también los vascos del lado de Francia han estado muy de acuerdo en que fueran ellos, junto con los de España, una propia nación. De hecho, sí, fíjense que vamos a decir que la situación es como la de aquí. Literalmente ahorita los nuevos viven oprimidos. Y también pasaron por lo mismo, solo que en España cambió la situación radicalmente lingüística, vamos a decir, porque en España ya el idioma vasco está en todos lados, en todas partes. Si van a un aeropuerto en el País Vasco, la señalización es bilingüe, incluso en la calle, todo, periódicos, televisión, o sea, está en todas partes. Por eso el estatus es provincial, según Etnologue. Van a ver que los estatus de idiomas son muy importantes. Entonces, es lo que cambia. Y realmente están mucho mejor lingüísticamente que aquí, incluso con menos hablantes, porque su idioma tiene menos hablantes que el mexicano. Pero qué curioso porque, o sea, aquí se vive esa represión lingüística todavía, aunque ya ha cambiado, entre comillas. Digamos que en papel ha cambiado. En 2021 se declararon oficiales todos los idiomas de México. Así que, bueno, algo es algo. Los 69 idiomas del país son oficiales. Pero bueno, se supone que dice la ley que declararon el año pasado, que todos son iguales, no hay distinción alguna, se valen siempre en la ley, lo mismo, son iguales, bla, 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 que pues no nos tragamos eso. O sea, por lo menos está en papel. Por lo menos podemos decir que el mexicano es el idioma oficial de México, junto con el español, el maya y los demás. Por lo menos ahorita podemos decir que es idioma oficial. Pero para empezar, dicen que no hay distinción entre idiomas. Y la lista de idiomas dice español en primero. Y el resto va en orden alfabético. ¿Qué les costaba poner español en la letra E? O sea, pusieron español arriba y luego el resto en orden alfabético. Eso nos está dejando bien claro que, pues, que sí hay favoritismo. Y la ley está diciendo que no hay preferencia sobre un idioma. Pero es que, claro, en la práctica nos hemos dado cuenta cómo no haber una preferencia en el idioma si el sistema educativo solamente está en español. Es que es como negar la realidad. Si quieren cambiar la realidad, cambien en la práctica, no solo en papel. Y bueno, pues ven eh, cómo nos va pasando todo esto. Y que es triste porque pues la historia ha demostrado que el idioma mexicano puede ser el idioma de un país entero. Lo fue por 300 años. Los últimos 200 años pues, nos quitaron eso, pero todavía se puede cambiar. Estamos a tiempo. Hay países que no pueden recuperar eso. Veamos, Paraguay lo hizo exitosamente. En 1990
Eh, Paraguay hizo oficiales el español y el guaraní y obligatorio en la educación nacional. Y el país es completamente bilingüe. Pero otros países no corrieron esa suerte, es más, les fue todavía muchísimo peor. Por ejemplo, Brasil. ¿Saben de Brasil? Brasil, tal vez les he comentado antes, pero es que Brasil era como México. Mientras Brasil era portugués, el idioma, de hecho se llama así, idioma brasílico, así se llama el idioma brasílico era el más hablado en Brasil. Ni siquiera el portugués le hacía competencia, o sea, es como aquí el mexicano, o sea, el idioma principal siempre fue el mexicano, nunca el español. Pero llega un punto donde en Brasil se deshacen, o sea, quieren imponer a fuerza el portugués. Eso ocurre en los últimos años del dominio portugués, donde Portugal dice, no, es que se tiene que imponer en portugués. Nadie le hizo caso a esa ley. Es algo que pasó similar aquí en Nueva España. Nadie le hizo caso a imponer el español. Bueno, pues sí, en Brasil fue mucho más terrible, porque fíjense, Brasil está enorme y hay mucha población, mucho más que en México, claro está. Pero por lo menos el mexicano se habla por millones de personas, digamos, por lo menos 2 o 3 millones. Estamos hablando de cifras de 6 ceros. ¿Qué pasa con Brasil? El idioma más hablado del Brasil, el brasílico. Pues en cuestión de 200 años, o sea, literalmente acabaron con el idioma. Así, vamos a dejarlo claro, lo destrozaron totalmente por genocidio, guerra, para acabar con, bueno, con la identidad de mucha gente. Y eso que fueron los portugueses los que impusieron primero el brasílico a otros pueblos. Eh, lo cual es triste, pero es que su suerte fue muchísimo peor. El brasílico en la actualidad es hablado por, ¿saben cuánta gente? 20.000 personas. O sea, ¿saben cuántos 20.000? Para toda la población que hay en Brasil. Um, definitivamente es la peor suerte que corrió un idioma, que pasará de ser el más hablado a eso en cuestión de 200 años, habiéndose independizado del país. O sea, podemos todavía incluso nosotros agradecer porque no pasó eso con el mexicano, pero es triste que pasara eso en Brasil. A ver qué dicen por aquí. La persona en México no solo ha digo, perdón. México no solo ha adolecido de su sustento espiritual, según Aguilar, sino también de Elizabeth. Creo que dices los datos para Juárez o Porfirio sí estaban referados, pero fue por cuestiones de que la educación fue elitista y no para acceder a los puestos de poder. Claro, por eso legislativamente no tenemos a nivel de empiezan las leyes, por eso sigue siendo él sigue siendo claro, claro. Sí, así es. Por eso la sociedad vive en esa ignorancia, ¿no? Por ejemplo, imagínense a alguien que no tiene ni idea de idiomas de México. Le decimos, sí, hablo el idioma mexicano. ¿Cómo se va a quedar? ¿Mexicano? ¿Qué es eso? Eso no existe. Jaja. Pues por el típico, porque no tiene un conocimiento básico de los idiomas del país. Nada más con entrar a la página del INALI y el catálogo de lenguas, uno se da cuenta de que el idioma se llama náhuatl y se llama mexicano. ¿Okay? Eso es para empezar. Y no solo eso, es que no se puede ignorar eso. Todas las obras virreinales dicen mexicano, dicen lengua mexicana o dicen idioma mexicano. Cualquiera de las dos. En ningún lado figura la palabra náhuatl, de hecho. Es que cualquier cosa que busquemos del virreinato siempre va a decir idioma mexicano o lengua mexicana. Incluso en el siglo XIX se menciona siempre lengua mexicana. Incluso a veces en el siglo XIX se llega a mencionar un poco más la palabra náhuatl, pero de todos modos nunca deja de llamarse mexicano o lengua mexicana. Eso es cosa del siglo XX, por el hecho de que, claro, nos quieren quitar esa identidad, ¿no? Así como de, si les decimos que es náhuatl, pues la gente no va a considerarlo el idioma de México. Pues claro, ese es el daño de imponer un nombre cuando siempre ha sido mexicano el nombre. Por suerte,
los hablantes nativos están muy acostumbrados a llamarlo mexicano. El problema entra cuando se le habla a la población no indígena sobre ello. Porque claro, ustedes ya están aprendiendo, ustedes ya conocen que el idioma se llama tanto náhuatl como mexicano. Pero claro, imagínense a cualquier persona que no sepa de eso. Pues siempre se queda así como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? O no existe, jaja. Incluso hay gente en el gobierno que no tiene la más mínima idea. Conozco de algunas personas, ¿no? Que sí, por ejemplo, han ido a preguntar a algún lugar que precisamente se enfocan en los idiomas. Y dicen, me gustaría conseguir materiales sobre mexicano. Y les dicen, no existe el idioma mexicano. Pero, entonces, ¿cómo rayos esa persona trabaja ahí si no tiene idea de eso? Fácil que uno se puede leer el catálogo de lenguas del INALI y encontrar idioma náhuatl o mexicano. Pues ya ven, qué situación más vergonzosa para el país. No sé, es motivo de vergüenza nacional esto. Es terrible. Bueno, pues claro, todavía estamos en ello, am, pero estamos para promover esto porque es parte de todo el conocimiento que nos quieren borrar y no vamos a permitir que se haga. Y tiene que pasar esto a las siguientes generaciones para mantener vivo siempre el idioma. Pues ya ven, am, déjenme les comparto pantalla. Vamos a ver algunas cosas un poco. Este tema, de todos modos, va a ser ligero, pero aunque nos llevamos mucho tema de historia, de todos modos, eh, pues para ustedes también me han dicho es interesante, entonces está bien que tengamos también estos momentos así de historia. Fíjense, a ver, acabo de entrar desde acá y voy a compartir esta pantalla, vamos a ver algo de los sufijos, rápido y sencillo, tampoco hay mucho que darle vueltas, ustedes ya saben aglutinar. Ahora sí que va a estar bien sencillo este tema. Solamente es cuestión de aprenderse los significados de los sufijos, no hay más. Esto también les va a servir para decodificar los nombres de las ciudades, ¿saben? Los nombres de ciudades son, pues, seguramente algo que les interesa a muchos, así como concepto que siempre me están preguntando a veces de qué significa tal o qué significa cual. Pues a partir de este tema, seguramente van a tener más, pues, noción de todo, de qué significa. Pero los sufijos no solamente los van a encontrar en lugares, porque para eso son locativos, ¿ok? Habrá sufijos en muchos tipos de palabras aparte, que de hecho pues nunca van a encontrar en nombres de ciudades, ¿saben? Entonces vamos a ver, voy a compartirles pantalla y vamos a ver esto. Miren. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver, de hecho tal vez los hayan visto en Classroom, si no, pues vamos a ello. Miren, a veces algunos sufijos de hecho se pueden usar para, ok, o sea, como eh, se pueden usar como, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Qué le ocurre al lápiz? Anda, claro. A ver, déjeme ver qué onda con el lápiz. Mm, no, el lápiz no está conectado. No sé qué trae ahorita. Bueno, les voy diciendo. En sí tenemos varios sufijos que son típicos, muy comunes. Porque, pues, por un lado tenemos eh, algunos que se pueden usar como aparte, vamos a decir. O sea, que se pueden usar como preposiciones, ¿saben? Entonces, claro, pues veamos sobre
El tema de sufijos, uno de los principales, que seguramente se van a encontrar, bueno, y lo hemos mencionado, es el sufijo tlán, ¿ok? El sufijo tlán, ay, no puedo escribir con mouse. Ah, bueno, podría escribir con el dedo también, pero es que, a ver, déjame escribir así con el dedo. Tlán, ¿ok? El sufijo tlán, pues ya saben, lo hemos dicho muchas veces, es un lugar o sea, el lugar donde abunda algo, abundancia. Entonces, pues básicamente de eso vamos a hablar, de la abundancia. Am, Lugares muy importantes ahí, Contlán, o sea, incluso pues típico, ¿no? Tenochtitlan, Tlaxcala, eh, Coscatlan, ¿ok? Fíjense porque esto es importante y es que vamos a ver que hay un detalle que es la asimilación, ¿ok? La asimilación ocurre principalmente con algunas letras. Cuando la raíz de la palabra termina en L, ¿ok? La raíz de la palabra termina en L, si le añadimos un sufijo que tenga tla o que tenga ya, se va a perder la T y en este caso se va a convertir en una L. Eso es algo básico aquí. ¿Por qué? Fíjense. Podemos, no sé, vamos a poner palabras como yoli, ¿ok? Le sumamos el sufijo yot y nos queda yolot, ¿ok? Fíjense, perdimos li, ¿por qué? ¿Por qué perdimos li? Pues ya saben ustedes, el sufijo pierde su absolutivo al añadir, digo, perdón, el sustantivo, pierde su sustantivo al añadir sufijo. Ahora, ¿qué pasó con la y? La y la reemplazamos por una l, por asimilación. L, y va a dar doble L. ¿Ok? A partir de ahí nos queda YOLOT. Vean cómo, pues, la vida, el concepto abstracto, nos deja YOLOT, que es corazón. Es decir, el concepto queda bien claro de que YOLOT es el corazón porque es la razón por la que se vive. ¿Ok? Bien, tenemos otros ejemplos. ¿Ok? Vamos a decir, por ejemplo, la ciudad de Iguala, que ya se ha mencionado antes, que en mexicano el nombre original es Yoala. ¿Ok? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sufijo es este? Pues es un sufijo tlán. Uy, es un sufijo tlán. Pero ¿qué pasa con esta palabra? Que en realidad, pues bueno, como ustedes pudieron notar que viene de Yowali, porque claro, pierde el absolutivo y la raíz termina en L. Ahora, ¿cuál fue la cosa aquí? La asimilación. ¿Ok? Por un lado, pues se perdió el absolutivo, pero claro, cuando se trata de sufijos no puede haber LTL, se pierde la T, por lo tanto nos queda una doble L. Así que tenemos Yowala. ¿Ok? Así es como funciona esto. Así que vean LAN, en realidad se trata de tlán. Si yo les pido, por ejemplo, ¿cuál es el sufijo de Tlaxcala? Ustedes me van a decir tlán. Claramente no me va a decir LAN. El sufijo es tlán. Solamente se asimiló. ¿Ok? De Tlaxcali, tortilla, y tlán, lugar de abundancia. Lugar donde abunda. ¿Ok? Esa es la primera razón aquí de por qué pasa esto. Que fíjense que no es ajeno a lo que hemos visto de absolutivos. ¿Recuerdan cuando les he dicho, por ejemplo, del absolutivo li? En realidad, ¿se acuerdan que les mencioné del origen del absolutivo? Que en realidad proviene de tli. Así es, porque en realidad sería moltli, pero por asimilación en algún momento de la historia se perdió la T y se volvió molli. Qué curioso. Pero sí, ven que en realidad el absolutivo li por eso se trata de tli y por eso solo existe cuando la raíz termina en L. Ahora entienden por qué solamente existe
cuando la raíz termina en L, porque se trata de una asimilación de tli, se vuelve li. ¿Qué dicen por aquí? A ver. Aztlán, bueno, fíjense, aquí vamos a ver, Aztlán. Esta palabra pues es curiosa porque según es el lugar de las garzas, ¿ok? Bueno, es lo que se dice. Pero es que entonces tendría que ser Aztatlán, ¿ok? A menos que simplemente se haya perdido por alguna extraña razón, pues, esta sílaba. Lo cual pues no sería extraño. No es la primera vez que pasaría, ya que en realidad Mezco, o sea, el nombre de Mezco, pues de por sí viene de Mexisco. O sea, perdió pues parte de una sílaba, ¿saben? Perdió dos letras también. Mexisco, que significa pues el lugar de Huitzilopochtli. Bueno, Meshi, uno de los nombres. Pues tal vez pasó aquí lo mismo, ¿ok? Eso sería lo que se conoce en mexicano como Tlalocotzolli, o bueno, pues pérdida de alguna parte de una palabra, podría decirse una sílaba, o parte de ella. Pues en sí, vean, esto puede ser la razón. Ahora fíjense que en otros lugares terminan en tlán, otros terminan en co o en k, ¿ok? Pues bueno, en primer lugar, co es lo mismo que k, ¿ok? Si termina algo en co o termina en k es por regla. ¿Cuál es la regla para que termine en co o en k? Bueno, primero, co y k significa en. O sea, ya quedó claro que hoy significa en, ¿ok? Significa en. La regla para saber cuándo termina en co o cuándo termina en k es simple. Y es que aquí tiene que haber una consonante. Uy, y aquí tiene que haber una vocal. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. Tenemos, ¿qué les digo? Bueno, vamos a ver. Un ejemplo de un nombre que tenga esto podría ser, bueno, vamos a ir con algo muy básico, ¿no? Vamos a ver, mezco. ¿Ok? Ven como co, ¿ok? Co, como aquí hay una consonante, termina en co. Hay excepciones, sí las hay. Algunas excepciones son, por ejemplo, altepeco. Altepeco significa en la ciudad. Fíjense que aquí se usa la O. Tal vez es por un tema de confusión, para que no se dé confusión, más bien. Porque si dijéramos Altepec, quizá podría darse otro significado por la costumbre que hay en decir Tepec. Entonces, claro, por Altepet ya nos queda claro que Altepeco es en la ciudad. Es una excepción. Pero por lo general siempre va a haber un co después de consonante. Lo mismo después de vocal será K. Por ejemplo, tenemos Chico Mostok, ¿saben? Chico Mostok, por ejemplo. Fíjense como aquí, esta es una vocal. Uy, ¿qué pasó aquí? Esta es una vocal, ¿ok? Ese es el locativo. ¿Vieron? Hay muchos casos más, podemos decir de todos los lugares que ven que terminan en K, ¿saben? Como por ejemplo Tepeyacac, ¿saben? Tepeyacac, que lo conozcan a lo mejor como Tepeyac en español. Tepeyacac, como pueden ver, este es el locativo, y aquí hay dos palabras. Por un lado tenemos Tepet, que es cerro, Yacat, que es punta, y pues K significa en, o sea, sería el locativo de la punta del cerro, ya que saben ustedes cómo va la aglutinación. Fíjense cómo aquí hemos hecho, bueno, hemos descubierto aquí que esta palabra pues tiene un sufijo y aparte es una aglutinación de dos palabras diferentes. ¿Ya vieron? Muy bien, pues hay más casos, así podemos decir también Oaxaca,
¿saben? El nombre original es Huaxacac, y Huaxacac, por un lado, tiene Huaxi, que es guaje, Yacat, que pues como ya nos dijo es punta, y K significa en, ¿ok? En la punta del guaje. Fíjense cómo es. Ahora, otro locativo, bueno, más bien sí, pues otro sufijo que usamos para lugar, ¿saben? Es el típico pan, ¿ok? Pan significa en o significa sobre, ¿ok? Uy, anda el chichi llorando. A ver, fíjense. En y sobre, ¿ok? Pan lo podemos encontrar en muchas palabras, ¿saben? Por ejemplo, tlalpan, ¿saben? Que es en, bueno, sobre la tierra o en la tierra. Tlalpan, ¿ok? Tlali y pan. Hay muchos, demasiados. O sea, de pan hay tantos. eh, estados como Chiapas, ciudades como Xalapa. eh, hay un gran número. En sí, que tienen en pan son demasiados, ¿saben? Eh, tenemos Chignahuapa, Huillapan. Am, fíjense que tenemos otros más, ¿ok? Por lo general también nos encontramos con otros que tienen que ver con gente, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que si de alguna forma Huastlan, que es la Huasteca, ¿saben? Huastlan es una forma de decir la Huasteca, pero otra forma es Huastecapa, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este caso aquí nos referimos específicamente al lugar del guaje, donde abunda el guaje. En esta hay una diferencia. Aquí lo que estamos diciendo es en el lugar de los huastecos, ¿ok? O sea, en donde los huastecos, ¿saben? Esa es la diferencia. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la región chichimeca, ¿saben? Digamos, el nombre original es Chichima, ¿ok? Tenemos Chichitl, Chichitl, con el significado antiguo de leche, ya no es el significado. Ima es un locativo. Es poco común este locativo, pero sí suele notarse, ¿no? Por ejemplo, el nombre original de Colima es Acolma. Vean que aquí también tenemos este locativo que es man. Bueno, en sí, pues otro nombre de Chichima es, es Chichimecapa. Porque pues aquí lo que hemos dicho es el lugar de los chichimecas, ¿ok? O sea, donde habitan, vamos a decir, habitar por interpretación, porque claramente aquí no está esa palabra, pero lo interpretamos, las personas de Chichima, o sea, los chichimecas. ¿Ok? Vean cómo estos son los básicos, son los esenciales, o sea, van a ver que aquí estamos, ya vieron los básicos del lugar. ¿Qué les parece esto ahorita? Esto es lo primero que vamos a ver, los primeros tres sufijos, para que se van aprendiendo ya, que son los típicos del lugar. Y aquí, bueno, terminamos lo poco que sí tuvimos del tema de hoy, pero bueno, así no se aprenden ya de golpe todos los sufijos, porque si nos tomaría, pues claro, no no los voy a torturar aprendiéndose todos los sufijos en un día. Pero está bien que por lo menos conozcan estos que son tres muy importantes y básicos porque son de los que se ven en cualquier lado, en cualquier nombre de ciudad. Seguramente saben de alguna ciudad, de, o sea, en sí, de alguna ciudad, estado o lo que sea, que tenga cualquiera de estos tres. Es más, es que es inevitable.
¿Qué significa man? Bueno, man significa lugar también de. El caso es que este sufijo no es muy común. Pero man podría ser como, bueno, decir como lugar de asentamiento. No exactamente, porque el lugar de asentamiento para eso tenemos 5, ¿ok? Bueno, de ese también he escuchado seguramente muchas palabras, ¿no? Como Tetelcingo, Chilpancingo, muchas palabras que tienen el 5, que es más el asentamiento. Ah, bueno, meca no es gente. O sea, lo que es gente es el sufijo ecat, que también recuerden, vimos el tema de sufijos de personas. Ay, lo escribí al revés, aquí, no lo decía. A ver, ahora sí. Tecat, tlacat, cat, tal vez puede ser también. Bueno, en sí estos son los básicos de personas. La M que iba ahí era por la región, ¿ok? Porque chichima, por el sufijo man, pierde an y se vuelve ecat. Ahora, si vamos a aglutinarlo o añadirle sufijo, va a perder la TL y añadimos el sufijo pan, ¿ok? Vean cómo funciona esto. Pues sí, vean que es algo muy común. O sea, estoy seguro, o sea, es que es básicamente imposible que no se hayan encontrado con algún nombre que no tenga cualquiera de estos 3 sufijos. Es que, pues, de por sí, fíjense, México ya tiene uno, Guatemala ya tiene otro, Chiapas tiene otro. Hasta aquí hemos visto sufijos que son los más comunes, ¿ok? Y el chiche no para de ladrar. Bueno, pues hasta ahora, ¿qué les pareció lo que llevamos? Así pues tuvimos gran parte de la clase en historia y el resto, pues, esos 3 sufijos esenciales, pues claro, no quiero saturarlos hasta ahorita con tanto sufijo. Pero bueno, yo creo que ya se los saben de memoria, ¿no? Los usos. Bien, para comprobar que sí pusieron atención, díganme, ¿cuándo usaremos K y cuándo usaremos CO? Cuando hay una consonante y K cuando hay una vocal al final. Perfecto. Ya. Muy bien. A ver, ahora denme ejemplos de nombres que ustedes hayan escuchado que terminen en cualquiera de estos sufijos que les he dicho. Por ejemplo, vamos a ver. Así es, voy a ir anotándolos. A ver. Por ahí me dijeron Texcoco, que es como se escribe en mexicano. Así es. Tlacopa. Coacalco. Otatitla. Sí, hay muchos más. Así es. Voy a anotar más. A ver, tenemos Acapulco. Así es. Uy, a ver. Coahtitla. Así es. Xalisco. Claro. Xochicalco. Actopa. Así es. Chicoruapa. Chimalhuaca. Ecatepec.
Así es, Tepic. Muchos. ¿Qué más? A ver. Topilco. Ay, se me va. Coahuila. Xochimilco. Tegucigalpa. Esta importante capital de Centroamérica, por ejemplo, usa el sufijo pa. Así es. Esta ciudad es un nombre en mexicano. Y vean cómo usa el sufijo pa. La ciudad en mexicano realmente es Tecotzincalpa. Lo mismo podríamos decir de otras capitales como la de Nicaragua, que es Manáhuac, que bueno, a su vez también vean como Nicaragua de por sí ya tiene un nombre, que es Nicanáhuac, el nombre original. Claro, hay muchos más, Tenayozca, muchos. Amaquemeca. En sí, demasiados nombres. Ajá, Tepoztla. También tenemos Tecuantepec, el nombre del istmo, ¿saben? Tecuantepec. Totonilco, así es. Fíjense, ustedes ya mismos están identificando los nombres de los que conocen, todos los que tengan estos sufijos. A partir de ahí, ahora ustedes ya conocen qué quiere decir. Bueno, obviamente sí que tenemos que aprender el vocabulario necesario para poder descifrar estos nombres, pero el sufijo ya lo saben. Ahora solo falta el vocabulario. Claro, a medida que vemos avanzando en esto, ya no será ningún problema el sufijo. Ustedes ya conocen los usos de los sufijos. ¿Ok? Así es. Coaxonecuilpa. A ver, lo voy a escribir. Ahí está. A ver. ¿Ya quedó? Pues hasta ahorita, pan. El más relevante ha sido pan entre todo lo que me han dicho. Aunque sí he visto muchos co. Uy, al fin se cayó el Milo. Bueno, ustedes ya vieron que abundan todos estos nombres. Y bueno, no podíamos nunca terminar esta lista, son miles de nombres. Pero bueno, ¿qué les parece? Así es, sí, Huatulco. Muy bien, bueno, pues, ¿tienen más duda? Perfecto. Bueno, pues, bastante bien. Bueno, hasta ahorita ya vimos entonces estos tres. Y pues ya continuaremos entonces mañana con otros.
amo significa no. Bueno, fíjense, sufijos que veremos más adelante, mañana principalmente, va a ser sufijos como isco, bueno, el isco ya lo vieron, pero en sí sufijos pueden ser compuestos, ¿saben? Vamos a ver sufijos como tenno o sufijos como yot. El sufijo yot es un poco más, bueno, podríamos decir un poco más confuso. Es que yot es un sufijo que se usa para conceptos abstractos. Tal vez, es que realmente no hay forma como de traducir literalmente yot, no se puede traducir al español, porque pues no hay forma. En español no existe. Por eso decimos que se trata de concepto abstracto, porque es lo más próximo a lo que se puede decir, que es el sufijo yot. Pero a medida que ustedes vayan avanzando, van a comprender más por naturaleza el uso de yot y ustedes lo van a usar más de forma propia, ¿saben? Porque, claro, no es suficiente. En español no hay forma de decir esto, así que claramente pues es algo confuso de explicarlo. Pero ustedes, de ver la relación que hay entre la palabra y la palabra con yot, van a entender la relación y van a poder aplicarla a muchas palabras más, ¿saben? Por ejemplo, si decimos, yo les he dicho ya, yoli, si le sumamos el sufijo yot, se vuelve yolot. Así como pasa en muchos casos, como, ¿qué podría ser? Por ejemplo, nemilistle, ¿saben? Nemilistle, que es vida, si le ponemos K y luego yot, o sea, K como ligadura, nemiliscayot. Fíjense, nemiliscayot significa historia. Entonces ven cómo se trata del concepto, ¿saben? Lo mismo que ocurre con otros, bueno, en sí vamos a decir palabras tal vez más básicas, porque seguramente las habrán encontrado como, por ejemplo, tokait es nombre, ¿ok? Tokait es nombre, diferente a tokayot, ¿ok? Tokait, nombre. Tokayot es el concepto del nombre. Podríamos, por ejemplo, decir que Tlaxtocait es topónimo, bueno, sí, topónimo, o sea, nombre de un lugar, nombre de una tierra. Mientras que Tlaltocayot quiere decir toponimia, ¿ok? O sea, en sí el concepto, pero no el objeto. Ahora, pues sí, vamos a ver. Yo creo que nos tardaremos mucho más en explicar el sufijo yot que otros sufijos. Pero bueno, ya ven cómo es. Entonces, pues bueno, hasta ahorita de lo que hemos visto no hay dudas. Entonces nos veremos mañana, ahora siguiente. Gracias, profe. Amotlen, de nada. Ashkniki. Tlaxcamati, Sebastián. Tlaxcamati. Sí, pues es que realmente gracias a ustedes también porque están y porque apoyan el aprendizaje. Ustedes forman parte de esto. Eso es, ya usan aquí frases muy buenas. Más Tiene hasta Mostla.